Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. En esta noche, Danilo y hermanos que están con nosotros ya conectados, les damos la bienvenida a esta Amén. transmisión, amén, a este estudio de Hebreos. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos y que sigamos con esa expectación, ¿verdad? Amén. Amén. Estamos bien agradecidos con el Señor, hermanos, porque hay hermanos que nos escriben, que nos dicen queremos estar al día en el estudio, y otros Gloria a Dios. de muchos lugares se reportan, y que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. También queremos orar en este momento. Yo les invito a que oremos, que le pidamos al Señor, porque Él siempre está atento a la oración de sus hijos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta hora, por este momento de comunión contigo y de estudio de tu palabra bendita. Gracias por lo que tú quieres, Señor, Bendito tu nombre, Padre. Hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias porque la palabra tuya dice, Señor, que es viva y es eficaz, y que, Señor, tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por ser bueno. Gracias también, Señor, porque tú nos invitas a pedir. Tú dices, pedid y se os dará, Señor. Y ahora nos unimos para orar unos por otros, para pedirte que tú sigas obrando en cada necesidad, Señor, que hay en las familias, Señor, de toda tu iglesia, Padre. Hay necesidades de salud, de provisión, Señor, de protección, Padre, de paz, de victoria espiritual, Señor, de ánimo tuyo, Señor, de que tú des fuerzas, como dice Isaías, al que está cansado. Tú renuevas las fuerzas de tus hijos, porque así dices en tu promesa divina: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Bendice, Padre, a todos tus hijos en cualquier necesidad que estén ahora atravesando, Padre. Visita a cada hogar, visita a cada hijo tuyo. Queremos saber siempre cómo tú, Señor, respondes, cómo tú sigues haciendo milagros en tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias también por estudiar hoy tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, papi. Dios te bendiga. Qué regalo del Señor, un lunes más a estudiar la palabra del Señor. Estamos en el libro de Hebreos. Amén. Hebreos. Amados hermanos, hoy vamos a leer los primeros 4 versículos. Hay algunos aspectos introductorios que todavía no los hemos tocado. Los vamos a ir tocando en el proceso, porque también ahí van a arrojar luz acerca de la interpretación, amén, de versículo por versículo que queremos hacer desde esta misma noche. Ahora vamos. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Amén. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya, amén. Amados hermanos, una de las primeras cosas que queremos decir es que cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los Hebreos, porque
A nuestro criterio fue el apóstol Pablo que la Amén. escribió. No la escribió por capítulos. Era un conjunto completo. Era un solo conjunto. Pero hace ya muchos años atrás, hermano Esteban Langton y Roberto Estefanus se dieron a la tarea de hacerlo de esta manera porque así era más fácil encontrar un texto específico. Imagínate sin eso, un mensaje de 45 Sí. minutos. sería Ajá. complejo. Ahí en la cuarta línea, no, siga la otra hoja. no. Entonces es una forma técnica que nos ayuda a nosotros. Sin embargo, si nos tocara que hacer un trabajo de esos, nosotros diríamos que el capítulo 1 debería de comenzar, por supuesto, en el versículo 1 del capítulo 1, Hasta. pero terminar hasta el versículo 18 del capítulo 2. O sea, Hebreos 1:1 hasta Hebreos 2:18 es la primera gran sección, el primer gran pastel de este libro. Digamos que tiene muchos pasteles este libro. Y el primero, Sería Uno, desde uno. el capítulo 1, versículo 1 hasta 2:18. Y eso, todo ese pastel, le pudiéramos decir el carácter final del cristianismo. así se llamaría ese pastel. Así Así como hay es. un pastel que se llama Red Velvet, este se llama el carácter final del cristianismo. Y hay 5 pedazos que podemos sacar de ese pastel que nos expresan el carácter final del cristianismo. ¿Cuáles serían esos 5 paquetes? Primero, la revelación final de Dios en su Hijo. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que ya leímos. Ajá. Cristo mejor que los ángeles. Capítulo 1, versículo 5 al 14. Amén. El tercero, primera exhortación, el Evangelio y la ley. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Ajá. La humillación y la gloria del Hijo del Hombre. Capítulo 2, versículo 5 al 9. Y el quinto, el Hijo del Hombre, el Salvador y sumo sacerdote de su pueblo. Capítulo 2, verso 10 al 18. Amén. Y cada uno de esos aspectos va a ser tratado en los siguientes capítulos. Amén. O sea, el carácter final ¿De qué? de El cristianismo, del carácter cristiano. del evangelio, del mensaje de Cristo, del mensaje de Dios por medio de Jesucristo. Eso quiere decir que al usted estar leyendo la epístola, usted debe decir: Señor, yo me quiero reflejar en el espejo de tu palabra y ver si mi carácter, si mi vida refleja esto, si yo creo, si yo vivo por eso. Si esta es la esencia del evangelio que yo creo. Y es que eso es bien importante. Y ese es el punto central. Y ¿verdad? perdona, y como decíamos el domingo en la iglesia, no para el otro. No para el otro. O sea, tampoco quiere decir que uno va a escuchar cualquier bobería y no va a decir nada. No. Pero principalmente para nosotros, ¿será que mi vida refleja esto? ¿Será que yo vivo acorde a la palabra o no? Es el evangelio que yo amo, que yo oí, que yo creo, en el que yo confío. Que predican en mi iglesia. Correcto. Así es. Bueno, ahora, versículo por versículo. Vayamos al versículo 1 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire qué cosa más bella. ¿Cuál sería la primera gema, la primera verdad preciosa que tenemos que desprender del versículo 1? Dios no ha permanecido en silencio ni en oculto en la oscuridad. Él se ha revelado. Mire qué cosa más bella. Hermano, cuando nosotros estamos, digamos, viendo acerca de los diferentes segmentos de la ciencia, por ejemplo, biología, que es el estudio de los seres vivos. Arqueología es el estudio de los vestigios de las culturas antiguas. Y digamos así, cada una de las logías que hay, Exacto. que es el estudio de Algo. y lo que estudia. Ahora, teología, ¿pudiera ser traducido el estudio de Dios? No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estudiamos es la revelación que Dios mismo hizo de Él para nosotros. Fíjese que, digamos, por ejemplo, la persona que estudia los insectos, entomólogo, llega
el zancudo y le dice al entomólogo: hey señor, quiero decirle quién soy yo, cómo actúo, qué amo, qué no amo, qué me gusta, ¿Qué enfermedad paso? qué no me gusta. El entomólogo fue y entrevistó a un zancudo. Jamás. No. El entomólogo agarró un zancudo, lo observó en su ambiente, lo metió debajo del microscopio, hizo experimentos con él, y entonces todo lo que aprendió, él lo escribió y nos transmitió a nosotros ese saber, ese entendimiento. ¿Y cómo metemos a Dios bajo un microscopio? ¿Cómo estudiamos nosotros, hombres finitos, a un Dios infinito, sobrenatural, todopoderoso, que no podemos estudiar? ¿Cómo vamos a la presencia de Dios y con un microscopio, un telescopio? Pues vaya, con cualquiera de los dos instrumentos comenzamos a observarlo y a analizarlo. Por lo tanto, lo que estudiamos es su revelación. ¿Y cuál es su revelación? ¿La Pachamama? No, su revelación absoluta es la palabra. Y la culminación de esa revelación es Cristo. Mire pues, ¿qué es la gran diferencia entre el evangelio y todas las religiones del mundo? Este punto. ¿Qué son las religiones? Las religiones son conclusiones humanas de un ser superior al que ellos le pueden denominar Inventado de cualquier manera e intentar agradarlo o eludirlo de acuerdo a lo que yo me imagino que le gusta o no le gusta. Es que Por eso se llama religión. Porque es un intento, una aproximación humana a lo que ellos entienden como Dios o un ser superior. Es que si lo pensamos de esa manera, sí es iluso tener una religión, porque yo diseño mi Dios, yo creo mi Dios, yo le pongo las reglas que yo quiero, yo lo quito y lo pongo cuando yo quiero. Esa sí es una tontería. Yo lo evalúo, Pues yo sí. lo evalúo. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que ninguno de estos dioses o ídolos se reveló y dijo: yo soy así, yo amo esto y soy esto. Y Dios si se hubiera revelado, es mentiroso también. Pero ¿sabe qué? El evangelio es revelado porque no es lo que nosotros investigamos. Y fuera de la palabra no hay nada. Esta sí es la verdad absoluta de su Dios, de mi Dios, del Dios en el que creemos. Por eso, mire, mi amado hermano, la palabra evolución de la fe no cabe en el evangelio. No hay que evolucionar nada, porque no son inventos y descubrimientos que nosotros hicimos. No necesita es mejora. Dios el que dijo: ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero de ustedes? ¿Por qué los creé? Aquí está el manual. ¡Pum! Esto y punto. Y como Dios no cambia, como Dios nunca va a cambiar, entonces ¿qué va a cambiar de su revelación? No tiene sentido pensar que hay que cambiarle a algo que viene de alguien que no cambia. Versión corregida y aumentada. No. Y ese es el gran error de un montón de cristianoides, evangelicoides, queriendo, es que ya deberíamos de hacer una adaptación cultural de nuestra fe. No, es que eso es lo que hacen. Bueno, si tu Dios es Pachamama, hacelo. Exacto. Tenés permiso. Esa es la característica de las religiones. Pero la fe revelada está aquí. Mire, mi amado hermano. Dios habiendo hablado. No es: ya vamos descubriéndote, Dios. No. Dios ya ha hablado. Y fíjese que Dios ha hablado por su palabra, que es reveladora, es redentora, pero también es dadora de vida. O sea, la palabra de Dios, escuche, reveladora, redentora y dadora de vida. Es que eso es lo precioso que dice el versículo 2. Mire pues, Dios nos ha hablado, dice, en otros tiempos por los padres, por los profetas, pero ahora, en estos postreros días, Por el Hijo. nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, su palabra no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Mire pues, aquí la palabra de Dios tiene dos aspectos: la que reveló por los profetas y Jesucristo, que es la palabra final de Dios. Amén. Los que quieren mejorar esta palabra, los que quieren evolucionar esta palabra, van a terminar intentando evolucionar a Jesús. Van a sacar un Jesús cibernético.
Bueno, a saber si no. Del metaverso. Papito, mamita, esto está dado y lo dio Dios. Mire, ahorita en el fútbol hace no sé cuánto tiempo atrás introdujeron medios electrónicos para determinar una falta o un gol. Pero eso fue una gran discusión. Y sigue siendo una discusión. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Mire pues, algunos han querido hacerle arreglitos a la fe. Sí. Si Dios ya habló, ¿sabe qué quiere decir eso? Dios ya habló. Y hay otra cosa bien linda. Mire lo que dice. Dios habiendo hablado. Dice el verso 1. Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y mire el verso 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. No, ni siquiera dice nos está hablando con un gerundio. Hablado. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso es que estamos diciendo que es el carácter final. La culminación, ¿verdad? Lo último que Dios quería decirnos de Él, lo dijo a través de Cristo y se terminó. Amado hermano, uno de los caracteres de la cultura griega era que siempre ellos querían más y más novedoso. Y cuando la cultura griega comenzó a influir el evangelio, hermano, llegó tan lejos como hasta hoy con la gente que quiere algo más y más novedoso. Y ni siquiera saben que es algo que viene de tiempos antiguos de los griegos. Si ellos lo ven como novedoso. Hay una enfermedad que va a surgir en los últimos tiempos, comezón de oír. Eso pudiéramos decir que es una influencia de un espíritu griego. Sí, de un demonio. Comezón. No, hermano, que eso quiere decir que nos va a agarrar ganas de la... hermano, ninguna comezón es buena. Sí, a usted ninguna comezón es buena, papito. Ninguna comezón es buena. Así es. Ni esta. Entonces, amado hermano, qué cosa más bella. Amén. Saber, Dios no ha permanecido en silencio, ni oculto en la oscuridad. Ahora, ¿qué quiere decir esto que Dios ha hablado? Me habló por una flor. No. Y el susurro me dijo tal y tal cosa. Eso lo vamos a ver mañana. Así con la es. ayuda del Señor. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Comencemos a pintar ya. ¿Sabe? La clave de colores, todo lo que habla de la supremacía de Cristo. Por ejemplo, desde el versículo 2 hasta el versículo 4 hay que pintarlo de azul todo. De azul. ¿Por qué? Por la supremacía de Cristo. Creo que hay una imagen, ¿verdad? La clave de colores, ahí está. Advertencia, que cuando encontremos una advertencia, color café, una promesa, color verde y una exhortación, color amarillo. Los primeros, desde el verso 2 hasta el 4, azul. Todo. ¿Por qué? Porque es la supremacía de Jesucristo. Cristo. Amén. Seguimos mañana, mis amados hermanos. Dios les bendiga.